María Isabel estuvo en el primer semillero que creamos, ¿cierto? Fue el primer semillero, el Yanapay, lo llamábamos visionarios, lo llamamos inicialmente visionarios y luego Yanapay inició. No, no, no tienes el sonido. Ay, ¿cómo lo hemos hecho? En el celular con el WhatsApp. O sea, tú hablas por el celular y nos llega el sonido y colocas el micrófono, pero tal vez el que está fallando es el micrófono. Sí. Pero yo sí puedo. Tú me hablas por el celular y yo pongo tu voz, la grabas y yo pongo tu voz aquí en el micrófono mío. ¿Te parece? A ver si por esa vía logramos. El celular sí. Entonces, aquí tengo. Entonces, si quieres, mandas un primer mensajito y lo ensayamos a ver cómo nos va. Si no nos va bien, pues entonces quiere decir que tenemos alguna otra opción posterior. ¿Todavía estás en Bucaramanga? Entonces, voy a hacer migración. No. Bueno. Entonces, ¿quieres hacer una grabación y la ponemos a ver? En Duitama. No, Ah, estás helada en Duitama. Está muy frío todo eso. Si aquí está frío, ¿cómo será por allá? Bueno, puedes ir compartiendo la presentación de la ruta metodológica, Clarisa, ¿sí? ¿O la comparto yo? Tú no, si no puedes, me avisas y yo la tengo ya aquí abajo. Martica, yo escogí esta, aunque sí, porque tiene que ver con el INDER, es decir, pues con el deporte. Entonces me pareció muy chévere, pero ya ustedes me dirían, ¿Le acá hiciste aparece, grabaciones? ¿Le aquí hiciste, aparece, gra- oh, ¿cómo? ¿Le hiciste grabaciones o venía con grabaciones? Él tiene un video, sí, tiene un video en YouTube y aquí está el link donde lo saqué. Ya. Bueno, Eh, entonces, lo hizo, pues el actor es el INDER pues que tiene que ver con lo del deporte. genial. Eh, sí, Entonces, explícanosla para ver qué fue sí, lo que viste ahí. sí, pues lo del micro, que tiene pues esa relación que con la familia y la escuela, hay ese vínculo, esa influencia entre padres y docentes, ¿cierto? Ahí en el deportista, en el niño. En cuanto a lo meso, es esa relación familiar, bueno, eso es en lo micro, perdón, en lo micro es esa relación en la familia, ustedes conectados con él, ese hermano, con ese vínculo familiar, micro. En el meso es la relación de la familia con la escuela, los padres y los docentes. En el ecosistema, ese es el lugar de trabajo, aunque los niños no están trabajando, bueno, algunas en este deportistas sí trabajan, yo he hablado con ellas, sí trabajan, pero hay algunos que no, pero de todas maneras hay un vínculo ahí por parte de los padres, en ese grupo familiar, porque muchas veces pues se da esos planes, esas celebraciones, entonces también hay otro vínculo ahí. En el macro se organiza pues esa sociedad que tiene que ver con el Estado, con la cultura, donde en la sociedad, donde los niños y los adolescentes, los jóvenes deportistas están pues como en también en ese estilo de vida, hacen parte de ese estilo, esto de la cultura, de todo esto hace parte del estilo de vida de ellos.
Entonces, acá se te muestra cómo los Si deportistas. quieres, esa figura negra la puedes suspender, quitarla. No, bueno. Bueno, paremos un momentico entonces, porque habíamos hablado en el borrador que tú hiciste, estas notas que tiene al lado, ¿las hiciste tú o venían con la gráfica? Esto viene con la gráfica, por eso me gustó, porque precisamente el INDER es destacado en lo del deporte, con todos los futbolistas, bueno, muchas clases de deporte, pero en el fútbol mucho. Entonces me gustó mucho eso. Pero bueno, una cosa es lo que el INDER tiene y otra cosa es lo que hablamos las dos de cuál puede ser nuestra ruta de las jóvenes en su madurez, en su promoción, en su descubrirse como interactuando en distintos grupos y entornos sociales. Entonces, esa explicación tú la tienes, que es como que vea que se relaciona mucho con los textos que están a los lados, ¿no? Entonces, para que lo miremos desde nosotros, desde el semillero, desde las jóvenes y desde la investigación. Me encanta que nosotros estemos asumiendo este modelo ecológico sistémico y que el INDER lo tenga. Eso es un descubrimiento muy importante porque quiere decir que estamos en sintonía de cuál es los procesos que se pueden dar en las personitas que están interactuando cuando ellos entran a reconocer su realidad desde todos los sistemas en los cuales interactúan. Entonces, eso nos da la ruta de trabajo que podemos ir haciendo. Si nosotros miramos bien abajo, en la primera bolita, eh, nosotros hablábamos de que ahí hay unas fotos de unos niños en estado de necesidades especiales, pero hay una bolita, un círculo en el centro. Entonces, ese círculo en el centro, ¿qué fue lo que nosotros hablamos en la asesoría? ¿Te acuerdas? ¿O tienes Sí, anotado? sí, que ¿Qué es? tiene que ver, pues yo hice la espiral así a mano, que tiene que ver el micro con la familia, pero también con la parte sentimental. Eh, la de meso tiene que ver con el vecindario, la comunidad, el deporte, la educación. Sí, Muy bien, muy bien. El exo entonces ya va más, si nos miramos en un territorio, en los territorios que habitamos, ya va más a esos grupos en los cuales participamos, la iglesia, la Junta de Acción Comunal, el INDER, por ejemplo, si participamos en algunas o no participamos. Entonces ya vemos una subjetividad restringida que está únicamente interactuando en los dos primeros sistemas, que es el sistema personal y el de la familia, la educación y la ocupación, porque no miramos como trabajo, sino como ocupación, porque pueden que haya niñas estudiando, o puede que haya niñas bailando, o lo que sea, entonces no las llevamos al aspecto laboral, sino ocupacional. Bueno, entonces la ruta, que este es un ejemplo y excelente encuentro. Nosotros vamos a hacer nuestra misma ruta parecida, pero la ruta investigativa. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por conocer a la persona, al ser humano. Él tiene un nombre, también creo que se llama etnosistema. Investiguemos lo cual es el nombre porque tiene un nombre. A mí se me escapó en este momento, se me escapó. Eh, eh, bueno, ¿cuál es el nombre cuando estamos mirando nuestro sistema personal que está conformado por varios sistemas? El sistema biológico, de salud, de la parte física que tenemos que mirar muy detenidamente con las muchachas, el sistema psicológico, el social, el psicológico que nos puede mostrar aspectos emocionales, comunicativos, formas de relación, aspiraciones, intereses, potencialidades. El sistema social, que es el que nos muestra
cómo nos relacionamos entre nosotros como pares, en la familia, en todas otras lugares, ¿no? Pero también van esas relaciones, esas sociales, hacia la localidad. Si yo sí me relaciono, estoy metida en mi casa, y de la cancha a la casa y de la casa a la cancha, entonces también. Y la otra es el macro, que es el macro. Estamos relacionados con el macro porque pagamos impuestos, pagamos servicios, tenemos que hacer vueltas en las distintas oficinas para A, para B, para C. Estamos relacionados con el macro. Entonces, ¿hasta qué punto es la niña que depende de la relación del macro de sus padres, o que ella ya tiene unas relaciones en las cuales se mueve en mesas de trabajo, mesas de discusión de la alcaldía, en alguna, pertenece a alguna cuestión, comité de la localidad, tiene vínculos con la Junta de Acción Comunal? Entonces, vemos que esto nos ubica poco a poco en que vamos paseando con las niñas, ellas se miren, eh, en qué tiempo es que me hicieron desconcentrar con la cosa. Dejemos las grabaciones así, que ellas se van cuadrando. Nunca había pasado, nos hemos durado 3 horas y nunca había pasado eso, pero bueno. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué entiende entonces Jimena, de acuerdo a su familia, cómo la vería? Profe, pues para mí la verdad este modelo o paradigma, bueno, de sistema me parece súper importante para trabajar con mi familia, y no solo con la mía, sino de manera general con las familias, porque como base, pues como él lo dice, o sea, todos estamos inmersos, ¿cierto?, a todos estos sistemas, y de alguna manera todos influyen en la forma de ser de uno, de actuar, de todo lo que pues suceda en el transcurso del desarrollo y de la vida de un ser humano. Y para el caso puntual de mi familia, en el microsistema, en estos momentos, pues es como la base de ello, ¿cierto? Porque entendemos que el microsistema es la base principal de un individuo en la sociedad. Entonces, en este caso, pues, imagínense, o sea, es algo fundamental, y que yo tengo que estar muy presente de todos estos otros sistemas, porque en el caso del microsistema vemos que ellos pues tuvieron unas situaciones muy complejas en cuanto a la violencia doméstica, y eso afectó a todo el sistema, ¿cierto? Y por ende, tanto la información externa de los otros sistemas como la que salía del microsistema también afectaba a los miembros de esa familia. Entonces, para mí es súper importante tener en cuenta esto, y por supuesto que yo lo voy a tener muy presente, y lo voy a tener como le digo yo, con cautela, analizar todos estos sistemas que nos ofrece o que nos comparte la compañera Clarisa. Sí, sin embargo, en este momento nos vamos a centrar solo en una, ni siquiera en el microsistema, porque todavía no vamos a ir a la familia. Exacto. Estamos centrados Sí, en cada personita. Cuando tú estás allá con los niños, con la mamá, estás centrada en ella, cuáles son sus talentos, sus expectativas, parecido a lo que estamos haciendo con las niñas deportistas, porque es que empezamos a reconocer a un ser humano, crear lazos de confianza, de afecto, de cuidado, pero tenemos que comenzar a conocerlos. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros muchas veces nos dedicamos a dar órdenes en la crianza, a decir quite, ponga, organice, pero no nos centramos a pensar con ellos sus intereses, sus talentos, sus necesidades, que ellos mismos puedan reconocerlos, ¿no? Lo mismo pasaría pues en las familias que vamos a abordar, de distintas maneras, jugando, con el arte, con el patrimonio cultural, por ejemplo, qué tenemos pensado, por ejemplo, qué hemos hecho. El álbum familiar, cuando nosotros lleguemos a este punto, hemos hecho el álbum familiar por una parte
o hemos tomado fotos que son importantes para la familia, para cada uno traer su fotico, simplemente, ¿no? No vamos a hacer todo el álbum, sino posteriormente. Entonces, esa fotico, ¿por qué es importante para él? De pronto el niño trae su foto de cuando era bebé y recuerda que entonces a él lo consentían, lo llevaban, lo traían. Entonces, es una manera de entrar a mirarnos y detenernos ahí. Fíjate que tenemos una sesión con una información recogida, con un análisis de 4 psicólogos, de 5 psicólogos y con una perspectiva de nuevas preguntas. Entonces estamos centrados en la persona, porque ya posteriormente la vamos a llevar con mucha cautela, con mucho cuidado al sistema familiar, para mirar cuáles son las dinámicas de la niña dentro de su familia, eh, cómo son las dinámicas de apoyo, cuáles son las dinámicas de problemas, de económicas, bueno, todo eso. Vamos muy lentamente, mostramos toda la ruta, pero la vamos a tomar con mucho cuidadito, ¿no? Para tener idea por dónde vamos a caminar. Y estamos centrados en los sistemas biopsicosociales culturales, que también lo trabajamos con Clara Inés y que eh, eh, no hay que descuidar estas sesiones porque una va completando con la otra. Entonces, de acuerdo a eso, ya ahora sí pasamos. Clarisa ya explicó, y el profesor entonces alguna llamadita de atención en cuanto a esta mirada que tuvimos de la totalidad, pero vamos paso a paso, ¿no? Sí, sí, En el profe, sí. primer objetivo. Estamos y estamos de acuerdo en que estamos ubicados ahí, pues, ¿cierto? Todavía ni siquiera en el micro, sin embargo, esa separación o esa distinción es, digamos, por asuntos procedimentales, ¿cierto? Porque acá estamos en este proceso de pensar en el proyecto, de pensar y construir la ruta metodológica y eso. Porque en la práctica eso en la práctica es diferente, digamos, o en la vida cotidiana y en terreno, eso no es tan, digamos, eso no se puede separar. Yo entiendo que por eso es también, por eso el modelo se grafica en espiral, ¿cierto? Entonces, cuando sí es cierto que se está con una personita, pero esa personita también es reflejo de lo que es la siguiente espiral, la siguiente esfera. Y esa siguiente esfera es reflejo también de lo que es la siguiente. Y así, ¿cierto? Entonces, sí, aquí en este escenario, que es también un escenario de formación en investigación, lo podemos ver así, pero insisto, en la práctica es quizá un poquitico más, hay que ser más cuidadosos y quizás Sí. mucho más sutiles y Vamos más a ir. respetuosos porque todo eso está inmerso ahí en la práctica, en la vida cotidiana. Eso no se separa, sino que ahí en el sujeto es precisamente una de las dificultades también, ¿cierto? Entiendo de hacer una definición de las subjetividades, porque es que eso es una mezcla compleja de muchas cosas. O sea, la subjetividad está en esa semillita pequeñita que todos tenemos, que llevamos puesta para todo lugar donde vamos. Ahí está contenida esta espiral. Todo lo que tenemos de influencia macro, de los medios de comunicación, de los conflictos de nuestras regiones, de nuestro país, todo va ahí, en esa pequeña semillita, pero Sí, también va toda esa parte y educativa, además, cultural. sí, sí, señor. Y además no es estática, sino que siempre es dinámica, siempre está en movimiento. Cada por ejemplo, para volver al caso de las muchachas, cada que hay una interacción con otra de las muchachas o en una institución o una competición, eso se va enriqueciendo y va cambiando, ¿cierto? Sí, Eso es y bien interesante porque no es muy estático, es muy interesante. dinámico. Hay algo que en este momento me surge que es que la semilla nuestra
es como una pequeña semilla de una espiral. Y como dice el profesor, acabando de salir de esta sesión, ya Jimena dijo algo muy bonito, me encantó. Cada uno ha dicho algo demasiado interesante como conclusión para la vida profesional o para la vida. Dice Jimena, yo tengo que mirar mi familia también, o sea, la mía y la que tengo como en acompañamiento. Pero también cuando yo estudié esto en la universidad, yo dije, yo no estoy conversando con mis hijos. Tendrían por ahí 9, 8, estarían por ahí en esas edades de 8, 9, 10, pleno momento de pelotera porque eran 4, pero empezamos a charlar. Cada 15 días nos reuníamos en grupo y empezamos a saber de ellos, de que ellos nos contaran. No era regaño, no era, pero que los problemas, las fortalezas que teníamos las reconociéramos, pero también las necesidades que se tuvieran salieran. Entonces fue el momento de ahí para adelante toda la vida, hoy día también, que nosotros nos acercamos más al ser humano de nuestros hijos porque aprendemos a acercarnos en un acompañamiento de estos muy humano, muy epistemológico, porque la epistemología es traer la humanidad a la psicología. Eso es, ser respetuosos, ser horizontales, eso es lo que es la epistemología. Entonces, nos lleva a mirar que no podemos, por ejemplo, en el caso de Jimena, que vamos a mirar mientras compartimos pantalla, bueno, Clarisa hizo un trabajo de jueves a hoy bastante interesante. Entonces se nota que cuando Clarisa está atenta o cualquiera de nosotros a la asesoría, inmediatamente avanza en su aprendizaje, avanza. ¿Cómo sientes eso, Clarisa? Oh, sí, profe, muchas gracias por todos sus aportes, porque esto del autor Brofenbrendt, no sé, casi en inglés no, de lo ecológico, o sea, de cómo ese sistema, digamos, ambiental en el ser humano influencia mucho en lo individual y de alguna manera está afectando su parte cognitiva, moral, racional, y que desde ahí en el rol del psicólogo, sí, de la psicología del psicólogo, nosotros que estamos en ese proceso, yo que estoy en ese proceso, tengo que tener presente todos esos entornos del deportista, en este caso pues las deportistas en las cuales estoy con ellas, para así poder eh, que se cumpla ese propósito de mejorar la calidad de vida de ellas, en alguna parte aportar ese granito. Sí, bueno, entonces, excelente, Clarisa. Pero no vamos a tomar ningún sistema sin que lo preparemos con el profesor y conmigo, ¿no? Tú para la práctica llegarás al sistema de las expectativas deportistas, llegaremos a un punto. En la opción de grado podemos ampliar a otros puntos, pero no tomar, hay que prepararnos, mejor dicho, el llamado de atención de hoy es que hay que preparar las sesiones. Ahorita que hicimos el análisis para preparar la sesión que sigue. Entonces voy a colocarles el mensaje, a ver si lo escuchamos, el mensaje de aquí de María Isabel y miramos, hacemos el ensayo. A ver, le voy a poner el micrófono al lado. ¿Sí están escuchando? ¿O muy pasito? ¿Sí se escucha La o verdad no? no se escucha nada, profe, nada, nada. Ay, No, no se no escucha. se escucha, qué Qué pesar. pesar. Bueno, entonces
Entonces, que la próxima vez se presenta, dice María Isabel. Entonces, la otra carrera que tiene María Isabel es lenguas modernas, con mucho inglés, con mucho de escritura. Ella escribe muy bien y también pues hizo su psicología y también es la maestría en formas comunicativas con los adolescentes, precisamente utilizando una herramienta virtual que le pedimos el favor para la próxima vez que nos cuente, que era el video. Y logró hacer una tesis que fue laureada, todo el mundo le puso 5, que era con jóvenes, chicos, como estas niñas. Entonces es una magnífica experiencia, linda para poder como también ver cómo podemos utilizar un video, una herramienta de esas. Lo otro pues nos cuenta de sus 2 doctorados y que posteriormente ella nos acaba de decir lo que es ella y lo que ha representado pues todo esto para su vida y para su vida profesional. Entonces, muchas gracias, María Isabel. Para nosotros es muy rico que estés aquí. Es súper especial que estés aquí. Entonces, vamos a tener una nueva profesora, digamos, porque ella quiere estar en el semillero, pero también ya escribió un capítulo conmigo de su tesis para el libro. Esperamos que también nos ayude a escribir, o sea, que ese libro del semillero que salga, sí, tenemos ya ese punto de vista profundo, de no escribir por escribir cualquier cosa, porque aquí también están escribiendo muy lindo. Entonces, ya hay unos primeros pasos que hemos dado que están pintando muy bien. Entonces, vamos para adelante en ese sentido. Bueno, entonces, ¿hay alguna inquietud que tengamos o pasamos a mirar rápidamente las preguntas que podrían surgir para la siguiente sesión de acuerdo a lo que vimos de información? Entonces, si quiere compartir el formato de preparación de sesiones. ¿Quién lo tiene, el profesor o Clarisa? Ah, lo tiene Jimena, creo que ya si quiere, y tomemos anotaciones porque lo que se escriba, eso va para escribirse en el formato. Listo, pues, y compañeras. Eso. Entonces tenemos los datos, ya profesor, si quiere orientar esta partecita, que ya voy a traer un vasito con agua y tratamos de hacerla lo más corta que podamos. ¿Cómo les ha parecido la sesión de hoy? Interesante, profe, y de aprendizajes. Con ese jalón, mejor dicho. Si no quedó la grabación, perdimos mucha información, pero quedó en la mente y toca escribirla y pintar y ustedes recoger la memoria de lo que se acuerden lo más pronto posible para que no se olvide. Uy, ¿quién es esa foto tan hermosa? Entonces, profesor, miramos la sesión que vamos a preparar en la número 2, dejamos el espacio a la 1 para que la llene Clarisa con lo que hizo. Ahora trabajamos en la sesión 2 para dejar el ejemplo de cómo se trabaja este preparador. Bajas un poquito la imagen, Jimena, a la sesión 2, eso. Entonces vemos, perdón, no, eso, sesión 2. ¿Tiene encabezados? ¿Cuáles son los encabezados? Encabezamientos de la sesión 2, ¿cuáles son? ¿Quién los lee? Profesor. Sí, vea,
antes de mencionar ese encabezado, pues yo creo que es importante y yo creo que ya todos pues lo tenemos más o menos claro, que cualquier formación pedagógica básica, pues, y en cualquier interacción con grupos o con personas, es fundamental, pues, planear con anterioridad, planear, pues, como su nombre lo indica, cualquier tipo de sesión o actividad, ¿cierto? Y en cualquier ámbito también de desempeño de nuestra labor profesional, ¿cierto? Ningún clínico atiende a su paciente sin tener pues una preparación previa, sin tener un formato de anamnesis donde llenar sus datos, ¿cierto? Entonces es un asunto básico de pedagogía, pues, ¿cierto? Entonces, cualquier actividad, repito, debe estar planeada, diseñada y ese diseño, esa planeación se deben poner pues en un formato, en una herramienta que nos permita pues como sistematizar y guiar también el proceso, ¿cierto? Y la actividad misma. El diseño que el semillero ha digamos, trabajado, ha organizado es este, que estamos viendo ahí. Entonces el encabezado tiene el número de la sesión, tiene la fecha, el tiempo con hora de inicio y hora de finalización en minutos se totaliza también. Y muy importante, fundamental, el objetivo, ¿cierto? Toda actividad que nosotros vayamos a desarrollar debe tener un objetivo y que ese objetivo apunte también, obviamente, al objetivo del proyecto. En este caso nosotros con ese objetivo también le vamos a apuntar al objetivo que socializamos al inicio en el plan de práctica, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo, eso es fundamental, ¿cierto? Uno no con los estudiantes de prácticas muchas veces tenemos ese inconveniente, ¿cierto? Que creen que o piensan que se trata de ir a desarrollar actividades y esas actividades no apuntan a un objetivo. En parte por eso también se les propone el plan de prácticas como un instrumento que amarre eso al objetivo y al proyecto al cual se van a vincular en su práctica, ¿cierto? Entonces, eso, repito, pues es fundamental. Entonces, las actividades tiene después el espacio para poner las actividades. Se le puede poner un nombre, un título a esa tanto a la sesión, ¿cierto? A la sesión se le puede poner nombre y título, como a las actividades también, ¿cierto? O las actividades, algunas de ellas ya tienen sus nombres. Por ejemplo, yo veía que Clarisa proponía en los primeros esbozos de plan de prácticas que hacía, ella proponía unas actividades que ya tienen pues un nombre, que son conocidas ya, que aparecen en los textos o en los manuales y en los textos en los cuales se presentan herramientas para el trabajo pues con grupos, ¿cierto? Entonces ese tipo de actividades. Hay otra casilla que es importantísima y que hace parte pues de la planeación, que tiene que ver con los materiales, ¿cierto? Materiales que tienen que estar, como su nombre lo indica, por eso hace parte pues de esta planeación, tienen que estar listos, tienen que estar disponibles, tienen que estar diseñados y pensados tanto para la actividad como para el grupo de participantes, ¿cierto? Entonces miren que todo tiene que tener una organización y una planeación previa. Si voy a trabajar con un grupo, en el grupo de las niñas pequeñas, por decir algo, de las menores, que son 9, entonces debo tener material para 9 personas y un poquitico más por si llega a participar la mamá de una de ellas, si quiere integrarse, en fin, ¿cierto? También eso en el sentido de lo que es nuestra visión, digamos, epistemológica de integración, de horizontalidad, todo lo que mencionaba la profe ahora. Recursos TIC, si se requieren, ¿cierto? Y para estos tiempos en los que estamos trabajando a través de este tipo de mediaciones, sobre todo, también. Y posteriormente, autoevaluación.
¿cierto? Los resultados, los aspectos pues como a mejorar y los aspectos destacados pues como potencialidad, como potencias, como aspectos destacados, fortalezas, también lo pudiéramos llamar. Entonces, todos esos aspectos, y puede haber otros, ¿cierto? En algún momento o podemos, se podría incluir también, pues este es el formato, repito, que se ha trabajado en el semillero o la herramienta que se ha trabajado en el semillero, pero también puede haber un espacio para observaciones, aspectos a resaltar o destacar, ¿cierto? Aspectos nuevos que pueden surgir dentro de la actividad y que podamos tener un espaciecito ahí para nombrarlos. Que suelen presentarse, no es raro también que se presenten. Entonces, ahí, ese es el formato, repito, para cada sesión. Clarisa tendría que, o es bueno que haga el formato correspondiente, que llene ahí en el planeador o en este preparador de sesiones, que llene la de la primera sesión con la preparación pues de su actividad, pero ahí prepararíamos la segunda sesión que apunta, repito, también al objetivo pues que ya socializamos, ¿cierto? Entonces tendríamos que redactar el objetivo. Yo le propongo a la profe, pues no sé si lo vamos a trabajar ya, cuestiones de tiempo, ya son un poco más de las 6, pero nosotros hemos venido pues pensando en esa sesión con unas preguntas que apuntan justamente a ir explorando esas dimensiones de las cuales se habla tanto en el modelo como en el objetivo que tenemos planteado. Hay unas 4 o 5 preguntas ya. Estamos pensando que puede ser una sesión virtual, que podemos acompañar a Clarisa en esa primera sesión, la profe y yo, o quizás también alguien del semillero que quiera ir, los semilleristas que quieran, los del semillero que quieran participar. Igual es una sesión virtual y sería para desarrollarla, pues no pienso que con todas las muchachas, sino que separándolo también de acuerdo a esa organización por rangos de edades que se hizo, o podía incluir hasta las chicas, no sé, las pequeñas y hasta las de 15 y 16. Bueno, ya miraríamos, pero sí tenemos pues ya un gran avance en la planeación de esa sesión con la profe y con Clarisa también. Y a Clarisa pues obviamente yo pues la invito a que lo trabajemos también un rato el lunes, en caso de que no alcancemos a terminarlo hoy, pues como les digo, por cuestiones de tiempo. Bueno, yo quiero adelantar un poco por qué las preguntas y lo que decía. Sí, entonces si quiere, lo que decía el profesor, en la autoevaluación se puede agregar lo que dijo, que me parece interesante, aspectos nuevos, ¿no? En la autoevaluación. Ahí podemos agregar, porque este formato ha venido siendo la máxima expresión epistemológica del respeto, que es ir uno preparado. Así tenga 50, 100 años, nunca puede ir a una sesión sin haber preparado todos los materiales, tal cual está ahí. Entonces, cada vez lo hemos ido enriqueciendo más. Este formato surgió más o menos en el año 2012 y cada vez se fue colocando nuevos datos y ha sido muy exitoso. Entonces, el nombre de la sesión sale al final cuando uno ya ha hecho todo, ya le sale el nombrecito para colocárselo, pero sí hay que ponerle un título. Y las preguntas que nos pueden surgir en este momento, debe haber un inductor. El profesor estaba hablando de que puede ser un inductor, un video, sobre, como vemos y lo comprobamos, nosotros lo hicimos sin haber visto, yo había observado muy detenidamente la información en el Excel, porque para mí es otro de los máximos respetos registrar y mirar la información inmediatamente. Entonces yo ya me había formado una idea de que ella se enfatizaba mucho en el deporte, y lo vimos entonces en el análisis que hicimos. Por lo tanto, el primer objetivo que nos mostraba el profesor es las expectativas y motivaciones que las han llevado a asumir el deporte de fútbol femenino. Entonces, se diseñó una primera pregunta
que ya ordenaría con el profesor y Clarisa ordenaríamos en privado, pero que aquí en público, si tenemos un video acerca de las deportistas mujeres o deportistas hombres, la primera pregunta que nos surge es ¿cuál ha sido, con qué deportista se identifica para su vida como, ¿cómo? Esa no la copié bien. Bueno, cuando empezó, ¿con qué deportista? Hace referencia, profe, Sí. Si quieres la recuerdas, porque está grabada. ¿Con qué deportista? Sí, pues yo no... Sí, yo no la redacté, pero sí recuerdo pues como la trabajamos. ¿Qué deportista, con qué deportista te identificas y por qué, ¿cierto? ¿Con qué deportista destacado te identificas y por qué? Era como una de las nota de esa pregunta, preguntas. ¿Con qué deportista destacado se identifica y por qué? La segunda pregunta que nos surgía es ¿cómo se piensa como mujer en el deporte de fútbol femenino? O sea, ¿cómo se piensa como mujer en el fútbol femenino? La tercera pregunta, que pueden ir en otros órdenes, pero ahí las vamos sacando. ¿Cuál es la percepción que tiene? La otra era, ¿cuáles son sus intereses? Los intereses, ¿con qué jugador, bueno, qué logros y qué metas espera tener en el campo deportivo, en su desarrollo deportivo? ¿Qué logros y qué metas espera tener, no? Ya creo que ellas han expresado mucho, de pronto podríamos reconsiderar esa, porque podemos mirar si es más interesante otra para lo que están expresando. ¿Cuándo empezó a tener esta inclinación por el fútbol y qué la motivó? Son preguntas personales, ¿no? Y la última que teníamos era hacer una articulación ya, empezar a hacer una articulación con la familia, de que nos muestren un poco el concepto de familia que ellos tienen. ¿Qué manifestaciones tiene su familia acerca de su interés por el fútbol? Porque entonces ahí nos pueden decir, no, a mí no me apoyan en nada, que me toca venir, o no, mi familia está de acuerdo, me facilitan todo, o mi familia quiere, pero no tenemos posibilidades. Bueno, pueden salir ya elementos de familia preparándonos estamos en este nivel personal. Ahí habría también alguna pregunta de pareja o algo así que podríamos como mirar, porque las metas ellas ya las dijeron, están diciendo quieren ser, aunque también podríamos mirarlas un poco, cambiar la pregunta, porque habrá niñas que quieren jugar localmente, otras que querrán en las ligas internacionales, otras que quieren, bueno, mirar un poco más detenidamente, pero esa preguntita la podemos cambiar. Entonces, ya tenemos como esas 4 preguntas, no ahondamos en más para no cansar, miramos qué dinámica se puede utilizar. Entonces, ¿cuál sería el objetivo para que lo saquemos aquí en este momento rápidamente? Pegado con el de explorar las expectativas y motivaciones que llevaron a las jóvenes a asumir el deporte del fútbol. Entonces, ¿qué objetivo tendría esta sesión? A ver si se le ocurre a Clarisa y a Jimena primeramente, y luego lo redondeamos. A ver, Clarisa, ¿tú qué objetivo le pondrías? De acuerdo a las preguntas que nos nacieron para poder continuar. Sí, pues yo por acá noté
La primera es con qué deporte se identifica y por qué, ¿cierto? La primera. ¿Con qué deportista? Nos pueden decir que con Perdón, James. con qué deportista destacada se identifica y el por qué? Entonces, un objetivo sería acerca de esa primera pregunta. No, es un adjetivo para todas. Ah, para Todas las. todas. Ah, entonces sería El objetivo es para la sesión de analizar. trabajo A ver, con ella. hay que empezar con un verbo analizar o identificar. A ver, analizar en las deportistas o identificar. ¿Cuál de las dos sería? Bueno, en las deportistas sus subjetividades. No. Sí, sus subjetividades porque tiene que ver con intereses. Ahí hay logros también, en las preguntas. Sí, analizar las subjetividades de las deportistas. En cuanto a diferentes entornos. Ok, sí. Sí, puede tener algunos elementos de eso. Jimena, ¿qué se le ocurre? Algunos elementos de eso. Yo, por ejemplo, podría hacerlo así como usted dice, ¿cómo es abuelo de pájaro? Yo diría que identificar en las jóvenes bueno, el nombre no me acuerdo, de X nombre, cuáles son las percepciones y las percepciones que tienen en cuanto al fútbol, las posibles, la importancia para ellas, algo así, no sé, cómo identificar eso, teniendo en cuenta las preguntas, ¿no? Bueno, entonces el profesor que sugeriría muy bien, las dos muy bien, porque ambas dan elementos. Sí, pues yo haría primero la anotación de que todavía son los primeros acercamientos con las muchachas, o sea, todavía es muy motivacional y todavía es de enganchar, todavía es de crear esa familiaridad y esa relación fuerte que se requiere para estos procesos, ¿cierto? Entonces, haría ese preámbulo. Y ya frente al objetivo, pues digamos, no la redacción, pero sí pienso que es por el lado también de lo que plantea Jimena, en el sentido en que se trata de ir explorando hasta dónde ellas ven pues explorando más bien qué, qué ven ellas en el deporte y en la práctica del fútbol, cómo se trata de explorar lo que para ellas representa y significa esa práctica del fútbol. Entonces, yo diría que por ahí va el objetivo. No, repito, no la redacción todavía. Yo soy más lento para redactar, pero me parece que hacia ese lado, hacia esa exploración de lo que para ellas es el deporte y el fútbol, hacia ese lado podría apuntar la sesión, el objetivo de la sesión. Creo Bueno, que yo diría que es como, o sea, para Clarisa que está ahí es como para ella adentrarse de pronto, ¿no? Como usted dice, no hay que hacer esto, llegar hacia a una idea principal, sino que es como, ¿qué le digo yo? Como tratar de comprender qué es la motivación de ellas de estar ahí, por qué, o sea, si en realidad es porque ellas de verdad les gustan o de pronto es por la parte económica, qué sé yo, es como tratar de comprender el gusto del deporte, pues, como tratar de entenderlas un poco. sí, es comprender, exactamente, es comprender esas, otra palabra distinta de motivaciones, pero más allá, comprender esas como, no tengo la palabra, Ya pero pensando en el verbo, podría ser sí, explorar, porque explorar, todavía yo sigue lo tenía, siendo, yo hacía un preámbulo diciendo que
que todavía son, pues que son las primeras sesiones y que no podemos perder de vista tampoco que hay que seguir fortaleciendo la relación con ellas, que pasen un rato agradable, muy bueno, hacer una sesión muy conversacional también, y que esos inductores, el video todo, y otros inductores que podamos tener ahí, todos estén relacionados naturalmente con el fútbol. Hay videos muy interesantes sobre futbolistas que ahora internacional incluso. Profe, no se le escucha, no se le entiende nada, porque es que se escucha como si usted fuera como en una moto, como si estuviera sintonizando una radio, no sé, o sea, no se escucha, no escuchamos nada de lo que usted comentó, profe. Se montó en una moto y se fue para que y arrancó a toda velocidad en una moto. Se ¿Qué puede pasó? hacer una pausa Sí, activa. no, se, se metió, parece incluso que se hubiese metido como otra reunión. Bueno, por aquí la profe está escribiendo porque sí parece que los problemas de audio son del equipo de ella. Te está escribiendo, sí, justamente para que vayamos concluyendo, para que vayamos cerrando la sesión de hoy. Yo tengo una duda. Dale, Jimena, tranquila. Sí, Profe, ahí tranquila, dime. dice memoria 1, transcripción de grabación, fotos, línea, actores. ¿Qué se debe colocar ahí? Bueno, eso hace referencia a las evidencias, digamos, lo que llamamos comúnmente, pues, evidencias, ¿cierto? Entonces, si se graba, pues debe quedar la transcripción de la grabación, fotos también, si hay, pues, como las condiciones, si se pueden tomar fotos, link link o enlaces de los autores que soportan también, digamos, algunas o las herramientas metodológicas o lo que tenga que ver pues como con la parte conceptual que también debe soportar la sesión, ¿cierto? Las sesiones también tienen que tener, por eso yo les hablaba ahora del objetivo, las sesiones también deben tener un soporte de ese tipo. Es importante que lo tengan, ¿cierto? Aquí sabemos pues que estamos trabajando o que estamos apuntándole al tema de las subjetividades, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de inductores, probablemente podamos referenciar a algún autor, pues en este caso quien nos habla de inductores es Fernando González Rey. En fin, entonces ahí donde dice, en esa parte que pregunta Ximena, hace referencia pues a lo que comúnmente llamamos evidencias y las cosas que nos ayudan a sistematizar la sesión y a sistematizar el proceso, ¿cierto? Sistematizar en el sentido de
recoger la información que vamos a analizar, de tener el material que nos va a servir, ¿cierto? Porque hay otro tipo pues de sistematización. Ustedes saben que la sistematización pues también es una investigación pues ya no de una pregunta teórica, sino de una experiencia. Pero aquí cuando hablamos de sistematización hablamos pues justamente de eso, de recoger la información, organizarla para poderla revisar, analizar, para darle todo el soporte al proceso que requiere. Listo. Ay, profe, gracias. Bueno, y entonces para continuar, le estaba contando pues que la profe habla de, la profe como que está intentando, pero si no, tiene problemas de sonido. Entonces, les decía, para ir cerrando, para ir concluyendo esta sesión de hoy, que se nos alargó un poco, pero es muy importante porque nos da pues como muchas pautas para el trabajo de campo, nos marca la ruta metodológica también, nos ubica también en lo que es el proceso, en este caso en el de Clarisa, pero también hay elementos que pueden servir para cualquier proceso, para el de Jimena, para cualquiera de los procesos que ustedes están llevando, ¿cierto? Entonces, ya con Clarisa en sesión aparte, pues continuaremos la planeación, seguramente al inicio de la semana para que podamos concretar rápidamente la sesión y les estaremos invitando, les estaremos avisando pues para cuándo será esa sesión. Tenemos que aplicarnos todos a la construcción de una muy buena sesión que le permita a Jimena, perdón, a Clarisa, seguir construyendo también ese vínculo fuerte con las muchachas. Yo sé que ya está en eso, pero eso es importante. Entonces, no sé si Clarisa tiene algo para apuntar. Dice la profe que, Héctor, muchas gracias. Yo pienso que sacar también unos minuticos para escuchar a Jimena. Sí, yo pienso que hoy fue un tiempo muy invertido y muchas gracias porque de verdad que son muchas las actividades, ya un fin de semana se siente el cansancio más en los profes también, que también están muy ocupados. Entonces, muchas gracias por esta inversión de tiempo. Listo, perfecto, gracias Clarisa. No sé si Jimena pues también para su proceso ha recogido algo o si tenía también algo para contarnos acerca de su proceso. Creo que la escuché al principio pues en la agenda, si se puede hacer brevemente o si lo dejamos también para la siguiente sesión, arrancaríamos con, Profe, con esa parte que tenga Jimena. Yo creería que mejor para la próxima sesión. Pues yo les había comentado, yo llevo en la acción psicosocial de la familia, en el curso que estoy viendo, pues en este semestre de acción psicosocial y de familia, yo llevo, o sea, la misma familia la estoy trabajando en esa materia y la estoy trabajando acá en el semillero. Lo que estoy haciendo yo es que estoy aprovechando lo que estoy aprendiendo en el curso y el paso a paso de cada fase del curso y la estoy aplicando a la familia y de paso la voy mejorando acá con ustedes y la voy compartiendo. En esta fase yo entregué un diagnóstico general de la familia donde hice un genograma y un ecomapa para ver cómo están los vínculos emocionales, las relaciones habitacionales entre la familia. Y pues como mi familia es monoparental y está integrada por la mamá y dos niños, uno preadolescente y otro adolescente, entonces yo lo que hice fue, aparte de las dos herramientas esas diagnósticas, también se aplicó el perfil de vulnerabilidad y generatividad del ICBF. Y a partir del mismo, pues yo saqué un diagnóstico general, donde expresaba y debía expresar cuál era el parámetro que yo me iba a identificar.
Obviamente que existen parámetros como el jurídico o el económico en el que pues hay falencias en la familia, pero como nos decía la tutora y la directora del curso, o sea, no podemos trabajarlos directamente porque nosotras las posibilidades no nos dan para intervenir eso. Entonces yo desde el principio me interesé en el parámetro de dinámico racional, por lo que como les comentaba, yo quiero potenciar las habilidades que tienen esos integrantes de la familia para que ellos vivan el presente de una mejor manera. Entonces, voy a leerles rapidito así el análisis que hice de manera general a partir de la información de las 3 herramientas, ¿cierto? Sí. Dice, la familia Loaiza es una familia monoparental integrada por la madre y sus 2 hijos en edades entre 16 y 10 años, los cuales se encuentran en el ciclo vital de formación, quienes participan amablemente de manera voluntaria en este ejercicio académico después de haber leído y firmado el consentimiento informado y la carta de presentación. Asimismo, permiten que se les apliquen las siguientes herramientas diagnósticas: genograma, ecomapa y perfil de vulnerabilidad y generatividad. El objetivo principal es entender la dinámica familiar, las relaciones sociales externas, los vínculos afectivos y habitacionales de esta, así como las habilidades, los recursos y los problemas a los que están expuestos o inmersos en su contexto social mediante mi acompañamiento como psicóloga en formación. Después de esta introducción, se describe de manera integral los resultados obtenidos de las herramientas diagnósticas antes mencionadas. Dice, en el ecograma se observa que la señora Loaiza no tiene relación alguna con su expareja, al igual que con sus 2 hijos, entendiendo que la madre es la encargada de la educación, manutención y cuidados de los menores de edad, quienes mantienen vínculos emocionales estables como familia monoparental y que habitan en el mismo hogar. Además, se deduce que el padre de los menores no es el responsable de sus obligaciones, ya que según la madre, quien es la paciente identificada, sugiere que, entre comillas, tomé la decisión de separarme por la violencia doméstica y la responsabilidad económica en el hogar, cierro comillas. En este sentido, para analizar mejor la información, se aplicó el ecomapa como herramienta diagnóstica para indagar las relaciones extrafamiliares con el ambiente y el contexto en que se desenvuelven los miembros de esta familia. Por consiguiente, los resultados que se obtienen con esta herramienta se observan que mantienen relaciones externas estables y que les proporcionan apoyo emocional, económico y de acompañamiento en las etapas de su ciclo vital. Sin embargo, se infiere que el adolescente tiene dificultades académicas, las cuales pueden ser asociadas a los cambios biopsicosociales en su desarrollo y por ende en la personalidad. Ahora bien, los resultados que se obtienen del perfil de vulnerabilidad me permiten considerar que esta familia de manera general no presenta o no se ve expuesta a gran riesgo de vulnerabilidad, ya que el apoyo que recibe su familia extensa, madre, hermana y tíos y amigos son fundamentales para generar recursos con los que cuenta. Del mismo modo se muestra la sana convivencia o los vínculos emocionales con sus hijos, quienes son su principal motivación para salir adelante. Por otra parte, los resultados de esta herramienta infieren que la familia muestra gran vulnerabilidad en el parámetro jurídico, lo que ocasiona estrés a la madre de los menores. Para concluir, considero que el nivel de generatividad es importante para la evolución histórica de la familia y la adaptación a las circunstancias, tanto positivos como negativos, que se lleguen a presentar a largo plazo. De igual forma, estimo que los parámetros de filiación, red vincular y dinámico racional se deben tener en cuenta para potenciar desde las acciones psicosociales para el adecuado desarrollo psicosocial de sus integrantes. Ya ese fue mi diagnóstico de manera general. Y voy a rápidamente a mostrar la herramienta, el genograma y el ecomapa para que ustedes le den una visualizadita y me entiendan mejor lo que quise hacer en el... No sé si lo alcancen a ver. Aquí está sí, ya lo estamos viendo. La imagen del genograma. Yo tengo la costumbre y gracias a Dios me sirvió que yo siempre que hago algo, yo hago así sea un pequeño análisis. Y por ende acá también hice un pequeño análisis de lo que vi principalmente en el genograma y aquí está. Se ve que viven juntos solamente la madre que está encerrada como paciente identificable, ¿cierto? Está ella, están los 2 hijos de 16, 10 años, los vínculos emocionales. Se ve claramente también que la relación pues
está muy, o sea, no existe relación alguna tanto del señor como con ella y con los dos niños. Y que esta familia hasta el momento, hasta el 2021, está conformada de esa manera. Entonces, esa es la parte del escenograma. Y en el ecomapa también puse los principales vínculos o las personas que hacen parte de la familia y teniendo en cuenta de las respuestas que ella me dio en el perfil de vulnerabilidad y lo que ya yo he hablado con ella en otras ocasiones, pues se hizo este análisis con el ecomapa, donde la relación con los amigos no tiene muchos, pero los poquitos que tiene son estables. La familia extensa de ella tampoco es grande porque el papá ya no está, la mamá es la que está y solamente tiene una hermana. Cuenta solamente con mamá, hermana y los tíos maternos. Entonces, no es una familia muy grande, pero es una familia fundamental para ella. En el trabajo, ella recibe económicamente un arriendo y también vende productos de catálogos y otros productos que no recuerdo bien en este momento. Entonces, según lo que ella me dice y según lo que yo visualicé también, no es que esté millonaria ni nada de eso, pero entonces sí tiene una estabilidad económica hasta el momento. Con la Iglesia Católica tiene una relación muy estrecha también. Los grupos sociales sí están un poquito débiles porque ellos siempre están en la casa. Es muy poca la interacción que tienen con otras personas o con grupos o pertenencia con otros grupos. En la salud está también estable, en la recreación pues hay flujo de recursos porque pues para aquí en Medellín o en Copacabana siempre se gasta dinero para salir o para cualquier cosita, entonces por eso está como flujo de recursos. En el colegio se observa que el menor de 10 añitos tiene una relación buena en el colegio, o sea, académicamente está bien, mientras que el adolescente de 16 años sí va mal académicamente. Y la relación y una de las partes fundamentales de esa familia, no solo emocional, sino económica, es el compadre de la señora y el padrino del niño mayor, quienes les ayudan económicamente también. Entonces, eso es como lo que llevo, lo que he entregado y después de lo que siga en esta fase, ya tomo en cuenta para hacer un tipo de herramientas para trabajar con ellos. Aunque, sin embargo, yo con esta información quería, y con lo que hemos hablado, quería aplicar con ellos tenía dos ideas en mente, dos herramientas en mente, dos técnicas. Una era la fotovoz y la otra era la matriz Faro. La Faro porque se haría de manera individual y la fotovoz porque a través de imágenes yo puedo mirar ciertos aspectos de ellos. Entonces eso es lo que tengo hasta ahora, solo que tengo que redactarlo para que esté como más, no sé, como más profesional, qué sé yo. Ese es mi avance, profe. No, excelente, excelente avance. Respecto a eso último, lo que estás planificando y pensando pues ya como a nivel de inductores, cuando hablas de fotovoz, y la otra que mencionas, muy importante, pues ya lo habíamos mencionado respecto a cuando estábamos hablando del tema de Clarisa y planear la siguiente sesión, muy importante el objetivo, ¿cierto? Porque las herramientas y la actividad como tal, lo que el inductor que se elija también, naturalmente, debe responder es al objetivo que tengas y al objetivo que dentro del curso estén planteando pues para continuar el proceso con la familia. Pero me parece muy interesante, muy rico, está muy bien soportado, muy bien redactado, creo que es un análisis con un lenguaje disciplinar pues muy clarito, muy bueno. Me parece que es un excelente trabajo. Yo no había tenido pues la oportunidad de escucharte en las sesiones anteriores, pero excelente, me parece muy bien. Yo diría pues que en aras también de la justicia, porque no es justo que nos recarguemos y le dediquemos tanto tiempo como le hemos dedicado hoy solamente al trabajo de Clarisa, sino también que es importante dedicarle pues como el tiempo de manera más equilibrada a los procesos. Entonces, no sé, me gustaría que continuáramos o que en la siguiente sesión también arrancaras pues con tu proceso, con tus avances, de pronto haciéndolo un poquito más despacio, volviendo a retomar algunos de estos aspectos que mencionaste hoy, porque me parece que es muy interesante y podemos también todos participar y ojalá también con más compañeros, ya con la profe, que la profe haya solo
solucionado también como sus inconvenientes de audio para que, repito, pues haya pues como equilibrio también en el tiempo y la dedicación a cada uno de los procesos. Profe, nada, no se le escucha. Por favor, escribiendo porque no, porque sigue con ese problema. Pero si no me y mira, a mí tampoco. Profe, usted decía algo. Sí, yo después de que interrumpiste, hice pues también un, un comentario respecto a que entonces no, no me escuchaste, no, un comentario respecto a Sí, que profe, sí, podíamos la sí, siguiente escuché. sesión. Sí, señor, Ah, bueno, escuché y le agradezco mucho, le como, agradezco como mucho. para Es hacer que a eso. mí siempre me dejan como de postre. No, mentira, profe. No, Ah, lo que bueno, pasa entonces, es que entonces reitero, pues sí, porque no es justo y yo creo que debemos tener también pues como más equilibrio en ese aspecto. Entonces yo creo que la próxima no debe ser el postre, sino que debe ser el plato principal. ¿Te parece? ah, Lo gracias. conversamos con No, la profe, profe. lo que pasa es que como yo voy pasito a pasito pues también estoy aprovechando las dos cosas, aprendiendo de los dos lados. Entonces yo quiero hacer algo bien hecho y lo que usted decía, o sea, esas dos herramientas que yo tenía en mente, sí, tengo que adecuarlas a un objetivo, pero estoy esperando a terminar dos trabajos que tengo que enviar para entrar a la materia de acción psicosocial y familia para ver qué toca, porque según entiendo, ya en esta fase ya empezamos a ver esa parte. Entonces yo iré ahí comentándoles cómo me va y qué herramientas o qué seguirá en este proceso. Pero le agradezco, profe, de verdad lo que me ha dicho. Bueno, sí. No, sí, además yo entiendo también que es parte de un curso en el que estás, entonces tampoco pues es que estés sola, ¿cierto? Yo entiendo que tienes acompañamiento de tutor o tutora y bueno, seguramente también o probablemente también grupo colaborativo, entonces todo eso enriquece pues y te ayuda a tener como el acompañamiento y el apoyo que se requiere en estos casos. Bueno, no, yo creo que vamos cerrando. Lamentablemente, pues, la profe no solucionó esos problemas de audio. Vamos cerrando. Clarisa, naturalmente, pues, tenemos que seguir trabajando en esta sesión. Yo te propongo que trabajemos, pues, ahora al inicio de la semana, el lunes concretamente, específicamente sacamos el rato, lo podemos incluir como dentro de mis asesorías individuales y, y trabajamos en esa sesión. También estaremos en comunicación con la profe Marta. Y sí, pues a nivel también como de conclusiones, creo que muy rica la jornada de hoy. Naturalmente sí se va haciendo difícil pues por lo largo y por el tiempo, pero muy enriquecedora. Yo creo que logramos sobre todo muchas claridades sobre el fondo del proceso. No nos quedamos pues como en el tema de actividades, sino que vamos llegando también o vamos profundizando en el proceso, sobre todo pues más en el de Clarisa, pero también nos sirve para el proceso de Jimena. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo, muchas gracias por participar. A María Isabel también muchas gracias por estar. Esperamos también que en la próxima también haya solucionado sus inconvenientes de audio y un abrazo para todas. Que descansen. Hasta luego.
Una feliz noche, estimado tutor. Gracias, feliz Doctor noche, Martín. profe Marta. Saludos a la Ares compañera nueva, Mendoza. saludos. Muchas gracias. A mi compañera Gemma. Una feliz noche. Gracias. 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 Debe faltar una grabación. Yo creo que falta la última. Chao, chao, hasta luego. Sí, Feliz noche. estoy mirando cómo la envío. Listo, ahí quedamos pendientes de esa. Gracias, Jimena, chao.